Hombres, ¿qué es lo más ridículo que has tenido que explicarle a una mujer? Mi mamá me dijo que no podía enviar mensajes de texto mientras conducía en una zona escolar. Tuve que explicarle que eso solo se aplica al conductor mientras le enviaba un mensaje de texto en el asiento del pasajero. ¿Puedes abrir la fotocopiadora para sacar papel en blanco? Ya sabes. No tienes que seguir fotocopiar esa página en blanco que llevas contigo. Que Reino Unido y Estados Unidos de América no es el mismo lugar solo porque tiene a Unido enfrente. Estarán más confundidos cuando sepan que México es en realidad los Estados Unidos mexicanos. Podría haber contado esta historia antes. Tuve que explicarle a una señora cómo funciona el pan rebanado. Solía trabajar en una panadería que prácticamente solo hacía pan y entró una señora y sucedió esta conversación. Ella, señala un pan, ¿tienes eso? ¿Pero cómo? ¿En una bolsa de rebanadas? Yo, tratando de ser cortés, oh sí. Rebanamos el pan. Ella, ah vale. ¿Pero lo tienes en bolsa de rebanadas? Yo, sí, lo embolsamos después de cortarlo. Ella, está bien, pero realmente necesito esto en una bolsa de rebanadas. Yo, ponemos el pan en una máquina que lo corta en rebanadas y luego metemos esas rebanadas en una bolsa. Ella, está bien, pero este mismo pan lo vendes en bolsa de rebanadas. Yo, déjame mostrarte. Tomo el pan y lo rebano para ella y le devuelvo las rebanadas de pan en bolsas. Parecía tan emocionada que pensarías que nunca antes había visto rebanadas de pan. Ella, sí. Eso es exactamente lo que quería. Ella era realmente tonta. Que la guerra civil no se libró entre América del Norte y América del Sur. Sí, se peleó entre el Capitán América y Iron Man. Volaba a Australia y una chica que conocí en el aeropuerto me preguntó si me preocupaba cruzar el Ecuador. Dije no, ¿por qué? Y ella dijo, bueno, el avión se voltea, ¿no te preocupa que se estrelle? Ni siquiera podía empezar a explicar. Tuve que explicarle a alguien en nuestro vuelo que no había otro avión más pequeño siguiéndonos con nuestro equipaje cuando miraron por la ventana buscando dicho pequeño avión. Cuando era pequeño, pensaba que el equipaje viajaba hasta el destino en esos pequeños autos que usan para cargar y descargar. De vez en cuando me preguntaba por qué no viajábamos simplemente en esos pequeños coches, ya que llegaron allí al mismo tiempo, pero supuse que era porque en el avión había más gente. Alaska no es una isla gigante al lado de Hawaii. Bueno, los tigres no son leones hembras. Ok, pero los gatos definitivamente son perras, ¿verdad? Mi hermana pensaba que el arroz se hacía en una fábrica como un trozo largo de pasta que luego se cortaba en granos de arroz. Eso sería orzo. No tuve mucho éxito, pero intenté explicárselo. Permítanme establecer la escena. En la cima de una montaña en Maui con un grupo de turistas mirando la puesta de sol y escucho a alguien detrás de mí decirles a sus hijos el sol se pone en el oeste. Así que ese es el Océano Pacífico. Así que ese lado de allí es el Atlántico. Me río y me doy la vuelta y reconozco su broma hilarante. No estaba bromeando, a lo que respondí, sabes que esto es todo el Océano Pacífico, 360 grados a la redonda. Luego puso los ojos en blanco y siguió hablando con sus hijos. Los pobres chicos no tienen ninguna oportunidad. ¿Por qué la cometa no se va volando? ¿La cuerda? Tenía una inquilina que tenía 19 años y era la primera vez que vivía sola. Ella no entendió eso. Cuando envías una carta por correo, había que poner sellos en la carta. Volvió por falta de envío. Básicamente tuve que confirmarle que tenía que hacer esto. Su respuesta, debe ser una cosa de Canadá porque nunca tuve que hacer eso en casa. Ella es canadiense de Quebec, pero sus padres la protegieron tanto que no podía funcionar sola y pensaban que Quebec y Canadá eran dos países diferentes. ¡Viva el Quebec libre! Tenía 20 años y trabajaba en el mostrador de recepción de un bufete de abogados de tamaño medio en quizás el piso 14 o 15 de un edificio de gran altura. Aparentemente, esta abogada era buena en su trabajo, por lo que entendí de su reputación. No la conocía bien, pero esta historia a menudo me hace preguntarme si de verdad es inteligente. Ese día, al salir del ascensor a su regreso del almuerzo, decidió expresar algo que la dejó perpleja durante mucho tiempo. No entiendo este edificio. ¿Por qué, cuando entro en el ascensor de espaldas al vestíbulo, salgo de cara al vestíbulo del piso de arriba? Es como si el ascensor girara. La miré durante unos segundos, contemplando el tiempo, el espacio, la creación y la enorme diferencia salarial entre nuestros dos puestos, antes de pronunciar las últimas palabras que le diría. Señora, dé la vuelta para mirar hacia las puertas una vez que entre al elevador. Estás frente al vestíbulo cuando el ascensor comienza a moverse. Ella hizo todo lo posible para evitarme después de eso. Que no debe usar sus anteojos de eclipse mientras conduce durante el eclipse solar. A un posgrado de oficina en ingeniería, luego de verificar su trabajo. Yo, en el idioma inglés, si una palabra comienza con una Q, casi siempre va seguida de una U. Él, oh, ¿sí? ¿Qué hay de croissant? Mirada de suficiencia desafiante. Yo, suspiro.
que, contrariamente a su creencia, las islas de hecho no flotan como grandes botes de goma. Ella preguntaba cómo con el viento y las corrientes las islas aún mantenían su posición sin vagar por los océanos como icebergs rocosos. Mi jefe me contrató a una asistente de un club de striptease al que había asistido el fin de semana anterior. Él le dijo que necesitaba prestar atención a todo lo que hacía y luego me reemplazaría con ella. Las cosas que tenía que explicarle / mostrarle cómo hacer: colocar la dirección en un sobre, escribir un correo electrónico comercial, leer un contrato antes de firmarlo, quedarse durante todo el evento de un cliente, llegar al trabajo a tiempo, no beber en el trabajo, no chismear en el trabajo, no dejar que su novio pase el rato en el trabajo todo el día, y más. Finalmente se molestó tanto por la cantidad de trabajo que implicaba mi trabajo, y no había tocado la superficie, que renunció. ¿Cómo es que estabas de acuerdo con su plan? Porque ella era súper estúpida y yo sabía que no funcionaría. Necesitaba 1 año más para tener longevidad en mi currículum y luego me recuperé. Hacía cosas estúpidamente ridículas todo el tiempo. Que los huracanes no se nombran según sean macho o hembra, es solo un nombre arbitrario. Los huracanes no tienen identidad de género. Había una chica en mi clase de francés. Tuve que explicar que Francia ya no tiene una monarquía, que Inglaterra y Francia son países diferentes, y que Inglaterra y Francia no comparten una frontera terrestre. Oh señor. Tenía una mujer en una de mis clases de francés que no sabía que Francia tenía armas nucleares. Ahora, puedo entender esto. Después de todo, estamos en clases para aprender, y no todos investigan estas cosas. Fue que ella se negó a aceptarlo. Dijo que lo estábamos inventando. No. 4º país en tenerlos, señora, y en ese momento fue uno de los más grandes detonados. Quiero decir que tenían toda Argelia para detonar la prueba. Estaba casi histérica al final de estas explicaciones. Luego, en mi reciente estudio en el extranjero, había una mujer en mi clase de Revolución Francesa que tenía una especialización en lengua y estudios franceses y una especialización en estudios internacionales, una autoproclamada experta en guerras mundiales, y que ella, y su amiga con ella, sabía más sobre historia internacional que la mayoría de la gente de nuestra edad, 20. Habíamos estado en Francia alrededor de 3 semanas cuando ella reveló que no sabía quién era Charles de Gaulle. Ella y su amiga no tenían ni idea.